Él llevó a su amante a un hotel de lujo, pero se quedó helado al descubrir de quién era el hotel. Deja tu me gusta y suscríbete para no perderte las próximas historias. Gracias. Renato Albuquerque se ajustaba el cuello de su camisa de lino egipcio, la tela costosa rozando suavemente su piel bronceada. Al otro lado del cristal espejado de su oficina, que ocupaba medio piso de uno de los rascacielos más icónicos de Faría Lima, São Paulo se extendía como un organismo vivo, una jungla de cemento y ambición que él, con sus 40 y tantos, había domesticado. No era solo un arquitecto, era un escultor de horizontes, un nombre susurrado con reverencia en los círculos más exclusivos del país. Sus proyectos, que mezclaban el brutalismo tropical con una sofisticación minimalista, eran monumentos a su propio ego, impresos en las portadas de todas las revistas de diseño y lujo imaginables. La vida de Renato era una obra de arte calculada, donde cada pieza ocupaba un lugar predeterminado. Su ático en Jardín Europa, con una piscina infinita que parecía desembocar sobre la ciudad, era el escenario perfecto para sus fiestas legendarias. Sus hijos gemelos, matriculados en una carísima escuela internacional, eran la prueba de su linaje de éxito. Y, por supuesto, estaba Monique Duarte, su esposa durante 16 largos años. Ella era la personificación de la elegancia discreta, una belleza clásica que parecía sacada de una película europea de los años 60, procedente de una familia tradicional. Aunque siempre la consideró como dinero antiguo, poder actual no tanto, ella era la esposa trofeo ideal. Monique administraba la casa con una eficiencia silenciosa, orquestando cenas para clientes e inversores con una perfección que rozaba lo sobrenatural. Lo más importante, jamás, en una década y media, cuestionó sus reuniones nocturnas o sus viajes de negocios de última hora. Para Renato, ella era una pieza fundamental, pero pasiva, de su colección. Una primera edición rara y valiosa que se exhibe en la estantería, pero cuyo contenido ya no le interesa leer. La veía como un puerto seguro, predecible, y si era brutalmente honesto consigo mismo, algo monótono. Ella era la base sólida sobre la cual él construía sus castillos de aventura y excesos. La certeza de que, no importaba cuán lejos volase, siempre habría un nido impecable al que regresar. Un suave toque en la puerta de vidrio esmerilado lo sacó de sus cavilaciones. «Pasa», dijo él, con la voz proyectada para sonar a la vez casual e imponente. La puerta se deslizó e Isabela apareció, un contraste vibrante con la paleta de grises y madera de la oficina. Con 20 y tantos años, con el cabello castaño iluminado que caía en ondas sobre sus hombros y ojos de un verde inquieto, ella era la antítesis de Monique. Isabela era una joven decoradora, lo suficientemente talentosa como para ser estimulante, pero lo suficientemente nueva en el mercado como para deslumbrarse todavía con su poder e influencia. Donde Monique era serenidad y tradición, Isabela era caos y modernidad. Donde Monique ofrecía un silencio confortable, Isabela lo bombardeaba con preguntas, con admiración, con un hambre de vida que reflejaba la suya propia. Cerró la puerta tras de sí, con una sonrisa cómplice dibujada en sus labios. «¿Todo listo para nuestro paraíso particular, jefe?», preguntó, con la voz un susurro cargado de promesas, mientras se apoyaba en el borde de su mesa de diseño italiano. El perfume de ella, una fragancia floral y audaz que él mismo le había regalado, llenó el aire, un aroma prohibido en su santuario de trabajo. «Cada detalle ha sido meticulosamente planeado», respondió Renato, levantándose y rodeando la mesa para pararse frente a ella.
Puso las manos en su cintura, sintiendo la energía que emanaba de ella. La suite presidencial del Hotel Solares, en la costa norte, champán francés esperando en hielo, una cena exclusiva en el restaurante más codiciado de la región, y un fin de semana entero donde tu única obligación será dejarme cuidarte. Los ojos de Isabela se abrieron, un brillo de incredulidad y excitación bailando en sus iris verdes. ¿El Solares? Renato, ese lugar es una leyenda. Dicen que es imposible conseguir una reserva, más aún en la suite principal, sin meses de antelación. Él sonrió, una sonrisa presuntuosa de quien conoce el peso de su propio nombre. Para la mayoría de los mortales, quizás, pero el nombre Albuquerque aún abre ciertas puertas, querida. Una llamada, la mención de un posible proyecto de expansión con ellos, y la alfombra roja se extendió. Sintió esa ola familiar de poder, la droga más potente de todas, la capacidad de moldear la realidad a su voluntad. La mentira para Monique había sido tejida con la misma facilidad. Una conferencia de arquitectura de emergencia en Curitiba, una reunión inaplazable con inversores del sur. Era la excusa perfecta, plausible, profesional, y que exigía que él estuviera incomunicado para concentrarse. Incluso preparó una carpeta con planos falsos e informes de viabilidad, una pequeña pieza de teatro que lo divertía inmensamente. Monique, como siempre, había preparado su maleta. Sus camisas dobladas con una precisión geométrica, sus zapatos lustrados y envueltos en bolsas de franela. Ella le había recordado que llevara la medicina para la migraña, su expresión serena e imperturbable. La ironía era casi palpable. ¿Y Monique?, preguntó Isabela. La voz ahora un hilo, una nube de inseguridad pasajera en su rostro radiante. Renato gesticuló con la mano, como si espantara un insecto insignificante. Ella cree que estaré discutiendo el futuro de la arquitectura paranaense. A estas horas, debe estar decidiendo el menú para alguna cena benéfica o eligiendo nuevas flores con el paisajista. El mundo de ella es pequeño, Isabela, contenido. Jamás sospecharía algo así. Él realmente creía eso. Creía que la jaula dorada que había construido para Monique era suficiente para mantenerla feliz y, sobre todo, ajena. Él financiaba sus instituciones de caridad, sus almuerzos con las otras esposas de la alta sociedad, su club de lectura. Él veía la falta de ambición profesional de ella como una señal de contento, no como un océano de profundidades ocultas. Ella era, para él, una reliquia de una era pasada, una mujer que no comprendía la adrenalina y la brutalidad del mundo moderno que él dominaba. Genial, Isabela suspiró, relajándose en su abrazo. Te quiero solo para mí. Él la besó, un beso que sabía a peligro, a transgresión, la emoción de lo ilícito, la pura audacia del acto, era embriagadora. Él era Renato Albuquerque. Él no seguía las reglas, él las creaba. Este fin de semana no era solo placer, era una reafirmación de su estatus de intocable. Llevar a su amante al hotel más exclusivo de la costa, un símbolo de la élite paulista, era un acto de arrogancia tan grandioso que se volvía casi una performance artística. Mientras sus labios encontraban los de Isabela, la imagen de Monique, tranquila y metódica, cerrando su maleta, parpadeó en su mente. Sintió una punzada fugaz, casi imperceptible, de algo que no era exactamente culpa, sino una extraña incomodidad. Él lo ignoró instantáneamente. Era solo el resquicio de una conciencia convencional, un lujo que ya no podía permitirse.
El suave rugido del motor V8 de su Land Rover negra era una banda sonora discreta para la fuga de la jungla de cemento. La autopista de los inmigrantes se desplegaba al frente, una alfombra de asfalto que los llevaría del gris paulista al verde exuberante de la costa norte. A su lado, Isabela tarareaba una canción pop que sonaba bajo en la radio, el sol de la tarde arrancando reflejos dorados de su cabello. Ella era la imagen de la juventud y la despreocupación. Un bálsamo para el alma de un hombre que vivía bajo el peso constante de plazos, presupuestos y su propia reputación. Renato sentía una euforia burbujeante, la misma que sentía al cerrar un negocio multimillonario o al ver la estructura de uno de sus edificios finalmente erigirse contra el cielo. Era la sensación de control absoluto, de ser el maestro de una sinfonía compleja donde cada nota, cada instrumento obedecía a su batuta. Él había orquestado ese fin de semana con la misma precisión con que diseñaba un edificio. La suite presidencial del Solares no era solo una habitación, era una declaración. La cena en Nerea, el aclamado restaurante del hotel, no era solo una comida, era una experiencia sensorial. Y las orquídeas Phalaenopsis, de un blanco inmaculado que él había encargado especialmente para decorar la suite, eran el toque final, un detalle que demostraba no solo su poder financiero, sino su atención, su dedicación a esa fantasía que estaba construyendo para los dos. Al pasar por el último túnel y el mar se reveló en un azul profundo y brillante, Isabela soltó un suspiro de admiración. «Es como si estuviéramos entrando en otro mundo», dijo, con los ojos fijos en el paisaje. «Lo estamos», respondió Renato poniendo la mano sobre la de ella. «Un mundo donde las reglas de São Paulo no se aplican. Aquí somos solo nosotros». La llegada al Hotel Solares fue un espectáculo en sí misma. Escondido en una ensenada particular, el hotel no era una construcción que se imponía al paisaje, sino que dialogaba con él. La arquitectura, una obra maestra del diseño biofílico, integraba madera, piedra y vidrio de forma tan orgánica que parecía haber brotado de la propia mata atlántica. Un valet con uniforme impecablemente blanco se acercó antes de que el coche se detuviera por completo. «Bienvenido a Solares, señor Albuquerque», dijo el joven con una sonrisa entrenada que denotaba reconocimiento. El nombre, como siempre, lo precedía. Renato entregó la llave, sintiendo la mirada de Isabela sobre sí, una mirada que mezclaba admiración y un cierto nerviosismo. Ella, que frecuentaba los bares de moda en Pinheiros y soñaba con proyectos en Trancoso, pareció momentáneamente intimidada por aquel lujo silencioso y abrumador. Él encontró la reacción de ella encantadora, un recordatorio del abismo que los separaba y que, paradójicamente, los unía. Él era el guía experimentado y ella la exploradora deslumbrada. De la mano, cruzaron las puertas de vidrio que se abrieron automáticamente y el lobby los envolvió. No era un lobby, era un poema. El techo altísimo era sostenido por columnas de madera maciza que se asemejaban a árboles ancestrales. Una cascada interna se deslizaba por una pared de piedra jabón. El sonido del agua creaba una atmósfera de tranquilidad casi sagrada. El aire estaba perfumado con una mezcla sutil de brisa marina y hierba limón. No había un mostrador de recepción tradicional, sino pequeñas mesas de jacarandá donde concierges discretos atendían a los huéspedes con la calma de quien no tiene prisa. Una mujer de sonrisa serena y cabello recogido en un moño elegante se levantó al verlos. «Señor Albuquerque,
¡Qué placer recibirle! Le estábamos esperando. La voz de ella era suave, casi un susurro. Su suite está lista. La señora Duarte llamó antes para confirmar que las orquídeas hubieran llegado en perfecto estado. Por un milésimo de segundo, el corazón de Renato falló un latido. Señora Duarte. Monique. La mención del nombre de su esposa en ese contexto, en ese lugar, fue como una nota disonante en su sinfonía perfecta. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero lo disipó con la misma rapidez con que surgió. Era obvio. Su asistente personal, cuyo apellido también era Duarte, una coincidencia tonta, debía haber hecho la llamada de confirmación. Él le había pedido que se ocupara de todos los detalles del viaje a Curitiba, y la mujer, eficiente como era, probablemente se confundió con los arreglos. Sí, solo podía ser eso. Una pequeña falla en la comunicación. Nada más. Excelente, respondió él, forzando un tono de normalidad, mientras sentía la mirada curiosa de Isabela. Mi asistente es muy detallista. El botones los condujo por un pasillo al aire libre, flanqueado por jardines tropicales y espejos de agua, donde carpas de colores nadaban lentamente. El ascensor panorámico, una cápsula de vidrio y acero, subió silenciosamente, revelando la inmensidad del océano que se fundía con el cielo. La suite presidencial ocupaba todo el último piso, un santuario de privacidad y opulencia. Al abrir la doble puerta de madera, Isabela se quedó sin aliento. La sala de estar, más grande que su apartamento entero, se abría a una terraza con una piscina privada de borde infinito. La decoración era un primor de buen gusto. Muebles de diseñadores brasileños, telas naturales, obras de arte contemporáneo y por todas partes los arreglos de orquídeas blancas que él había pedido. Sobre una mesa de centro, una botella de Ruinart Blanc de Blancs reposaba en un cubo de plata. La etiqueta brillando bajo la luz suave. Renato, esto es... Ella comenzó, girando en el lugar, intentando absorberlo todo. Esto es lo que te mereces, completó él. El pequeño susto en la recepción ya olvidado, sustituido por la satisfacción de verla tan extasiada. Se sentía un dios, un creador de mundos, capaz de manifestar el paraíso con una simple llamada telefónica. El resto de la tarde fue un borrón de lujo y placer. Bebieron el champán en la piscina, el agua tibia contrastando con la brisa marina, los cuerpos entrelazados mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta. Renato se sentía invencible. Allí, en aquel refugio suspendido entre el cielo y el mar, lo tenía todo. Tenía la adrenalina de la conquista, la belleza despampanante de una mujer joven y apasionada en sus brazos, y la seguridad de una vida perfectamente estructurada, esperando por él en São Paulo. Él era el hombre que había descifrado el código de la vida, que conseguía equilibrar, sin esfuerzo aparente, el prestigio, la pasión y la paz de un matrimonio estable. Creía firmemente que Monique estaba en casa, quizás leyendo uno de sus romances clásicos, completamente ajena a su felicidad clandestina. La imagen de ella, serena y predecible, le traía una extraña sensación de confort, el ancla que le permitía navegar por mares tempestuosos. Poco sabía él que el ancla no estaba en el fondo del puerto, sino que era la propia dueña del océano. Y la tormenta, una que él jamás podría prever, apenas estaba comenzando a formarse, silenciosa e implacable, justo debajo de sus pies. Su refugio romántico, el escenario de su mayor audacia,
estaba a punto de convertirse en el escenario de su espectacular y merecida destrucción. La mañana siguiente nació perezosa, el sol derramando un oro líquido sobre el mar en calma e invadiendo la suite a través de las cortinas de lino que habían sido dejadas entreabiertas. Renato se despertó primero, una sensación de contento profundo recorriendo su cuerpo. A su lado, Isabela dormía el sueño de los justos, una sonrisa leve en sus labios, el rostro enmarcado por el desorden de su cabello sobre las almohadas de pluma de ganso. Se levantó en silencio, sintiéndose revigorizado, un rey en su dominio. Decidió tomar un baño de inmersión en la bañera de hidromasaje que estaba en la esquina del baño. Una pieza de diseño esculpida en un único bloque de mármol con vista panorámica al océano. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos, planeaba el día. Un desayuno demorado en la terraza, quizás un masaje para parejas en el spa, seguido de un almuerzo ligero en la playa privada del hotel. La perfección era un estado de ánimo, y él lo había alcanzado. Al salir del baño, el vapor perfumado envolviendo el ambiente, buscó uno de los albornoces que estaban colgados en un calentador de toallas. Eran de algodón turco, espeso e increíblemente suave, el tipo de lujo que se siente en la piel. Se lo puso atándose el cinturón con un gesto automático y se miró en el espejo gigantesco que la tecnología antibajo mantenía cristalino. Fue entonces cuando notó, en la solapa del albornoz, bordado con un hilo de seda plateado, discreto, pero inconfundible, había un monograma. 2 letras elegantemente entrelazadas. MD frunció el ceño, acercando el rostro al espejo para ver mejor. MD, ¿qué significaría? Su mente, entrenada para encontrar patrones y soluciones, comenzó a trabajar. Mar Edunas, tal vez, el nombre de un holding de lujo o, más probablemente, las iniciales del fundador del hotel. Un viejo magnate, un patriarca que quiso dejar su marca en cada detalle de su imperio. Sí, eso tenía todo el sentido. Hoteles de ese calibre estaban repletos de tradiciones, de historias familiares. Imaginó un Manuel Dantas o un Marcos Drummond, un barón del café o de la industria que, en sus años dorados, decidió construir aquel paraíso. La explicación lo satisfizo. Era solo un detalle, un toque de clase. Él se encogió de hombros, la pequeña anomalía ya olvidada, y salió del baño para pedir el desayuno. Mientras esperaba, sus ojos vagaron por la suite, ahora con la luz de la mañana, revelando texturas y detalles que la penumbra de la noche anterior había escondido. Sobre el escritorio de madera oscura había un conjunto de papelería fina, papel de carta pesado, de color crema, y sobres a juego. Movido por un impulso ocioso, cogió una hoja. En la esquina superior, grabado en relieve con la misma caligrafía sofisticada del bordado, ahí estaba de nuevo. El monograma. MD. Una leve y casi imperceptible sensación de extrañeza comenzó a formarse en el fondo de su mente. Era como encontrar la misma grieta en 2 paredes diferentes de una casa perfectamente construida. No era un problema, pero era curioso. Cuando llegó el servicio de habitaciones, empujado por un empleado sonriente, la mesa fue puesta en la terraza con una profusión de manjares, frutas tropicales, rebanadas con precisión quirúrgica, panes artesanales aún calientes, quesos de Serra da Canastra, huevos benedictinos con salmón ahumado y una jarra de zumo de naranja recién exprimido. Renato, intentando sonar lo más casual posible, decidió saciar su curiosidad. «Con permiso», dijo al empleado.
Estaba fijándome en el monograma del hotel. Gesticuló hacia el papel de carta. MD es un homenaje al fundador, me imagino. El joven, que no debía tener más de 20 años, se detuvo por un instante. La sonrisa profesional, vacilando por una fracción de segundo. El monograma representa la propiedad, señor. Es la marca de la familia. La respuesta fue educada, ensayada, y no decía absolutamente nada. Pero la vacilación, aquel microsegundo de incertidumbre antes de la respuesta preparada, no pasó desapercibida para Renato. Él era un hombre que negociaba con tiburones, que leía las entrelíneas de un contrato y el lenguaje corporal de un adversario al otro lado de la mesa. El joven estaba siendo evasivo. Entiendo, dijo Renato dando por terminado el tema, pero él no entendía. Y la semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a germinar. Mientras comía, el monograma parecía saltarle a la vista desde todas partes. Estaba grabado en los cubiertos de plata, bordado en las servilletas de lino, impreso en bajo relieve en los menús de cuero. MD, MD, MD. Las iniciales resonaban en su cabeza, y la familiaridad de ellas era enloquecedora. Era como una palabra en la punta de la lengua, una melodía que no conseguía nombrar. Pensó en su esposa, Monique, su apellido de soltera, Duarte, Monique Duarte. MD, el pensamiento lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Dejó la taza de café con tanta intensidad que el líquido oscuro se derramó sobre el platillo de porcelana. No, imposible. Era una coincidencia absurda, una broma enfermiza de su subconsciente culpable. La familia de Monique, los Duarte, ya fueron muy ricos. Sí. Dueños de tierras, de haciendas de café en el interior de São Paulo. Pero la fortuna, como él siempre supo, se había disipado con las generaciones. El padre de ella, su suegro, fue un hombre gentil y algo melancólico, que vivía de rentas modestas y de la memoria de un pasado glorioso. Él había dejado para Monique una herencia, sí, pero nada que se comparara a un imperio hotelero de aquella magnitud. Renato, de hecho, había gentilmente asumido la gestión de aquel patrimonio, incorporándolo a su propio portafolio para optimizar los rendimientos. No, era ridículo, una paranoia estúpida. Debía haber cientos de nombres que encajaban en aquellas iniciales. «Todo bien, amor». La voz soñolienta de Isabela lo trajo de vuelta a la realidad. Ella había despertado y lo observaba con curiosidad. «Parece que has visto un fantasma». «Estoy genial», respondió él, el tono más áspero de lo que pretendía. «Solo pensando en un proyecto». Se forzó a sonreír, a relajarse. Estaba siendo un idiota. Estaba en el apogeo de un fin de semana perfecto y se estaba dejando atormentar por 2 letras bordadas. Él era Renato Albuquerque. Él estaba en control. El monograma era una coincidencia. Solo eso. Pero la tranquilidad no volvió. Durante el resto del día, la sensación de incomodidad lo persiguió como una sombra. Cada vez que veía las iniciales, la imagen del rostro tranquilo y sereno de Monique parpadeaba en su mente. La mujer que él consideraba simple, predecible, casi ornamental. La jaula dorada que él había construido para ella de repente pareció menos una prisión y más una fortaleza, cuyos secretos él nunca se había molgado a explorar. Un pensamiento perturbador, como una hiedra venenosa, comenzó a enroscarse en su mente. ¿Y si él no conociera a su esposa? ¿Y si detrás de la fachada de esposa perfecta y ama de casa dedicada existiera otra mujer?
una que él nunca siquiera imaginó. El universo, que antes parecía inclinarse ante su voluntad, ahora parecía estar susurrando en cada rincón, en cada detalle de aquel hotel lujoso, el nombre de la mujer que él había subestimado durante 16 años. Y él comenzaba a sentir, con un pavor creciente, que aquellos susurros eran el presagio de un trueno. Para la última noche, Renato decidió doblar la apuesta. Necesitaba exorcizar los fantasmas de aquellas iniciales, ahogar la paranoia creciente en un baño de opulencia y reafirmar su dominio sobre la realidad. Hizo otra reserva en el Nerea, el templo gastronómico del hotel, esta vez solicitando el menú degustación completo, armonizado con los vinos más raros de la bodega. Sería una noche para celebrarse a sí mismo, para probar que la ansiedad que lo carcomía era solo una falla en su armadura de titanio, un rasguño superficial que un buen Bordeaux podría pulir. Mientras se vestía, eligiendo un traje de lino azul marino que contrastaba con la camisa blanca inmaculada, se sentía recuperando el control. A su lado, Isabela se transformaba, deslizándose dentro de un vestido de seda rojo, un regalo de él, que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Delante del espejo, ellos eran la imagen del poder y el deseo, una pareja que pertenecía a aquel universo de lujo. El monograma, decidió, era solo eso, un fantasma, un producto de su imaginación sobrecargada. Descendieron en el ascensor privado, que los depositó, una vez más, en el umbral de aquel mundo de elegancia susurrada. El maître, un francés llamado Pierre, los recibió con una sonrisa aún más cálida que la noche anterior. Señor Albuquerque, qué placer tenerle con nosotros de nuevo. Su mesa está preparada. El chef está ansioso por presentarle el menú de esta noche. Fueron conducidos a la misma mesa, un rincón aislado, con vista a los jardines iluminados. La familiaridad del ambiente lo calmó. Pidió una botella del champán más caro de la carta, un gesto deliberadamente extravagante para sellar la victoria sobre sus demonios internos. ¿Sabes?, dijo Isabela, inclinándose sobre la mesa, su mano encontrando la de él. Este ha sido el fin de semana más increíble de mi vida. Me siento como un personaje de película. Él sonrió, la confianza finalmente regresando en una ola cálida. «Y tú eres la estrella principal», dijo él, levantando la copa. Estaba siendo ridículo. Aquella era su vida. Él hacía que las cosas sucedieran. Los primeros platos llegaron, una sucesión de obras de arte culinarias, vieiras selladas con espuma de maracuyá, seguidas por un delicado consomé de setas salvajes. La conversación fluía ligera. La risa de Isabela era una melodía que lavaba los últimos vestigios de su aprensión. Él estaba a punto de hacer un brindis por su futuro, por el próximo proyecto, por la próxima escapada, cuando sintió un cambio sutil en la atmósfera del restaurante. Una corriente de aire frío, una ondulación de tensión que se extendió a partir de la entrada como círculos en el agua. El equipo, normalmente la imagen de la calma imperturbable, parecía súbitamente más rígido, los hombros más rectos. Pierre, el maître, conversaba en tonos bajos y urgentes con un hombre de traje oscuro y un auricular discreto, el tipo de seguridad que no se ve en resorts de playa. Renato observó con una curiosidad distante. «Parece que ha llegado algún pez gordo», comentó con Isabela, que estaba demasiado ocupada, fotografiando su plato para darse cuenta. Un instante después, Pierre comenzó a moverse en dirección a su mesa. Su expresión, una máscara cuidadosamente construida de disculpa y deferencia. Parecía un hombre caminando hacia su propia horca.
Señor Albuquerque, comenzó él, la voz un murmullo tenso. Mis más sinceras disculpas por esta interrupción. ¿Hay algún problema?, preguntó Renato, una pizca de irritación en su voz. Antes de que Pierre pudiera responder, la fuente de toda la conmoción se hizo clara. Un pequeño grupo había entrado en el restaurante y ahora estaba parado cerca de la entrada, inspeccionando el salón. Y al frente del grupo estaba una mujer. La sangre de Renato se congeló en sus venas. La copa de champán en su mano pareció de repente pesar 1 tonelada. Sus dedos se quedaron entumecidos. Era Monique, pero no la Monique que él dejó en São Paulo. La mujer de los cardigans de cashmere y las perlas discretas. Aquella era una criatura enteramente diferente. Ella llevaba un conjunto de sastrería blanco, un corte impecable que acentuaba su figura esbelta y alta. Su cabello, normalmente recogido en un moño clásico, caía suelto sobre sus hombros, liso y brillante, enmarcando un rostro de calma glacial y autoridad absoluta. La única joya que llevaba era un par de pendientes de diamante que brillaban como astillas de hielo. Flanqueándola, un paso atrás, estaban 2 hombres. Uno era el gerente general del hotel, que Renato reconoció de una foto en la revista interna. El otro, un hombre mayor, de cabello plateado y ojos penetrantes, hizo que el pánico se transformara en puro terror. Era Arthur Nogueira, el abogado corporativo más temido del país. Un hombre legendario por su crueldad en los tribunales y un viejo amigo del padre de Monique. Ellos la seguían como leales tenientes, acompañando a su general a la batalla. Isabela, siguiendo la mirada petrificada de Renato, se giró. «Renato, ¿quién es ella? ¿La conoces?», susurró con una arruga de confusión en su frente. «Se parece un poco a tú». La voz de ella murió cuando la realidad brutal e imposible comenzó a insinuarse en su mente. Los ojos de Monique recorrieron el restaurante, tranquilos y metódicos, antes de posarse directamente en su mesa. No había shock en su mirada, ninguna sorpresa, solo un reconocimiento frío y deliberado. Era la mirada de un predador que finalmente localizó a su presa. El restaurante entero se había sumergido en un silencio profundo. Los otros huéspedes estaban congelados, tenedores a medio camino de la boca, conversaciones interrumpidas. El único sonido era el suave clic de los tacones de Monique en el suelo de mármol, mientras ella comenzaba a caminar hacia ellos. Fue la caminata más larga de la vida de Renato. Cada paso resonaba en el silencio cavernoso. Un golpe de tambor marcando los segundos hasta el colapso de su mundo. Su mente corría, intentando desesperadamente formular una mentira, una explicación, una ruta de escape. Pero no había ninguna. Las paredes cuidadosamente construidas de su doble vida no solo se estaban agrietando, estaban siendo pulverizadas ante sus ojos. Monique se detuvo al lado de la mesa. No miró a Isabela ni por un segundo. Todo su enfoque, frío e indiviso, estaba en Renato. El perfume de ella, una fragancia cítrica y sofisticada que él no sentía desde hacía años, lo alcanzó. Era limpio y cortante como el aire del invierno. «Renato», dijo ella. La voz era perfectamente nivelada, desprovista de cualquier emoción. Era la voz que ella usaba para dar instrucciones al personal de la casa. Calma y final. «Creo que estás en mi sitio». La frase flotó en el aire, una obra maestra de doble sentido. Renato la miró fijamente. La boca seca, el cerebro, una pizarra en blanco de pánico. «Monique, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Yo pensé que tú...» «Yo cancelé mis compromisos.
Ella lo interrumpió, una mínima sonrisa tocando sus labios, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algo más importante exigió mi atención. Su mirada finalmente se movió, por una fracción de segundo, hacia Isabela. Fue una mirada rápida, desdeñosa, que registró el vestido caro y la expresión aterrorizada. Ella no la miró como una rival, sino como se mira un objeto que está en el lugar equivocado. Y veo que has traído una invitada. Isabela se encogió en la silla, el rostro pálido, el pintalabios rojo, ahora una mancha grotesca en su boca temblorosa. Monique volvió su atención a Renato. Debo decir, Renato, estoy impresionada. La suite presidencial, el Nereya. Tienes buen gusto. Es un consuelo saber que aprecias el negocio de la familia. El negocio de la familia. Las palabras lo golpearon, conectando los puntos terribles que lo atormentaban desde la mañana. Monograma, M.D. Monique Duarte, M.D. Yo no entiendo, consiguió decir, aunque la verdad ya estaba cayendo sobre él con la fuerza de un tsunami. Permíteme aclararlo para ti, dijo Monique, su voz bajando un tono, volviéndose aún más precisa. Cada palabra una cuchilla afilada. Mi abuelo, Eduardo Duarte, fundó el Solaris Hospitality Group hace 50 años. El primer hotel fue una pequeña posada en Ilha Bella. Mi padre expandió el negocio. Este lugar, ella hizo un gesto amplio. Fue su obra maestra, la joya de la corona. Cuando él falleció, me dejó el control total de sus acciones. Ella hizo una pausa, dejando que la información penetrara en la atmósfera enrarecida del restaurante. Durante años, permití que un consejo de administración gestionara las operaciones del día a día. Yo quería criar a mis hijos. Yo quería ser una esposa. Confié en que el mundo que mi padre construyó estaba en buenas manos, y confié en mi marido. Sus ojos lo perforaron, y por primera vez, él vio un destello del inmenso dolor que le había causado, pero fue inmediatamente suprimido, sustituido por una voluntad de acero templado. Pero, recientemente, decidí que era hora de asumir un papel más activo. En la última reunión de accionistas, hace 2 meses, disolví el consejo y asumí mi posición de derecho. Yo soy la presidenta y CEO del Solaris Hospitality Group, que es dueño de este hotel y de 34 propiedades más en Brasil y en Portugal. El monograma que has estado viendo por todas partes no es de un fundador cualquiera, significa Monique Duarte. Bienvenido a mi hotel, Renato. El silencio era absoluto. Renato sintió que la sangre huía de su rostro. Él no era un rey en territorio conquistado. Era un tonto que había dado una fiesta en la jaula del león, sin saber que el león estaba en casa. Monique entonces se giró hacia Isabela, la mirada de acero fija en ella. Señorita Isabela, ¿no es así? Decoradora. Trabaja en uno de los proyectos de Albuquerque Arquitectura. Dormir con su superior directo es una violación clara de la cláusula de ética de su empresa. Considere su contrato rescindido. El doctor Nogueira ya contactó al departamento de RE de su firma. No se preocupe en aparecer el lunes. Isabela soltó un pequeño sollozo ahogado. Finalmente, Monique se volvió hacia el hombre con quien había estado casada durante 16 años. En cuanto a usted, Renato, nuestras cuentas conjuntas, que convenientemente guardan los fondos del patrimonio de mi familia, que usted tan generosamente se ofreció a gestionar, han sido congeladas. Las cerraduras del ático han sido cambiadas. Sus pertenencias están siendo empacadas y serán enviadas a su oficina. No se moleste en ir a casa. Ella metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un único sobre, poniéndolo sobre la mesa entre el plato intacto de Renato y su copa de champán. Estos son los papeles del divorcio. Mis términos no son negociables.
He documentado meticulosamente sus indiscreciones. Usted va a firmar, salir con la ropa puesta, y nunca más verá a nuestros hijos sin mi consentimiento supervisado. Si lucha contra mí, usaré cada centavo de mis recursos para destruir no solo su carrera, sino su nombre. Voy a garantizar que Albuquerque se convierta en sinónimo de humillación y fracaso. ¿Fui clara? Él solo conseguía mirarla, mudo. La mujer que él patrocinó, subestimó y descartó como un objeto decorativo, acababa de desmantelar su vida entera en menos de 3 minutos. Con eso, ella se giró. «Pierre», dijo ella al maître, «por favor, disponga que la invitada del señor Albuquerque sea acompañada afuera y presente al señor Albuquerque la cuenta completa de su estadía. Él pagará con su tarjeta personal». Ella lanzó a Renato una última mirada, una mirada de finalidad, de un capítulo siendo cerrado. No había odio en ella, solo una profunda y escalofriante indiferencia. Entonces, flanqueada por su abogado y el gerente del hotel, la presidenta Monique Duarte se giró y salió del restaurante, dejando atrás las ruinas humeantes de la vida que ella acababa de incinerar. Durante un largo momento después de la salida triunfal de Monique, Renato permaneció inmóvil, una estatua de shock y humillación en medio del restaurante silencioso. El zumbido en sus oídos era más alto que el murmullo asombrado que comenzaba a esparcirse entre los otros clientes. El silencio fue finalmente roto por un sollozo ahogado proveniente de Isabela. Ella empujó la silla hacia atrás, el rostro una máscara trágica de rímel corrido e incredulidad. «Mi trabajo», susurró, mirando a Renato como si lo viera por primera vez, no como el titán de la arquitectura, sino como el arquitecto de su propia ruina. Dijiste que todo estaba bajo control. Yo pensé que lo estaba», balbuceó, las palabras sonando como ceniza en su boca. En ese instante, 2 guardias de seguridad discretos, pero con la constitución de armarios, se materializaron al lado de la mesa. Pierre, el maître, se acercó, el rostro una pintura de pesar profesional. «Señorita», dijo suavemente a Isabela, «por favor, acompáñenos». Ella miró desesperadamente de los guardias a Renato, buscando un salvador, un protector, pero él no conseguía ni siquiera encontrar sus ojos. Humillada, cogió su pequeño bolso y se dejó ser conducida afuera, su vestido rojo, un rasgo de vergüenza, contra los tonos sobrios del restaurante. En el momento en que ella desapareció, Pierre colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Su cuenta, señor Albuquerque». Renato la miró como si fuera una serpiente. La abrió, los dedos temblorosos. El número dentro era astronómico. La suite, el servicio de habitaciones, los vinos de añada rara, los menús degustación, una cantidad que haría que la mayoría de las personas se atragantaran, pero que, para él, debería ser trivial. Sacó la cartera, las manos temblando. Entregó a Pierre su tarjeta de crédito Black, el símbolo máximo de su estatus financiero. El maître regresó un minuto después, la expresión aún más avergonzada. «Mis disculpas, señor Albuquerque. La tarjeta ha sido rechazada». «¿De qué?». Renato se burló, un reflejo de su antigua arrogancia. «Eso es imposible. Intente de nuevo». «Lo intentamos, señor, 3 veces. Parece que la cuenta ha sido suspendida». «Claro. Las cuentas conjuntas». Monique no solo las había congelado. Ella, con la eficiencia de una depredadora, ciertamente había cancelado sus tarjetas suplementarias. Buscó otra tarjeta, una corporativa. «Intente esta», Pierre regresó nuevamente, moviendo la cabeza. «También rechazada, señor». La sangre subió al rostro de Renato. Los otros clientes ya no fingían no mirar.
Sus susurros eran un zumbido de juicio. Él ya no era uno de ellos. Era el entretenimiento de la noche. «Esto es ridículo. Debe haber algún error», protestó, la voz subiendo una octava. El gerente general, el mismo hombre que flanqueaba a Monique, se acercó a la mesa. Su postura ya no era deferente. Era fría, oficial. «Señor Albuquerque, quizás usted tenga otro medio de pago. De lo contrario, tendremos que considerar esto un caso de fraude y contactar a las autoridades». La amenaza flotó en el aire, espesa y sofocante. Renato Albuquerque, un hombre que movía millones de reales antes del desayuno, no conseguía pagar su cuenta de hotel. La humillación era un veneno esparciéndose por sus venas. No tenía suficiente dinero en efectivo. No tenía tarjetas funcionando. Estaba acorralado. En ese momento, Arthur Nogueira, el abogado de Monique, reapareció. Caminó hasta el gerente, intercambió algunas palabras silenciosas y luego se dirigió a Renato, la voz como grava. «Por Albuquerque, la señora Duarte se ha ofrecido graciosamente a liquidar su cuenta. El valor será deducido de cualquier acuerdo mínimo que usted pudiera esperar en su divorcio. Considere su último regalo». Él empujó los papeles del divorcio para más cerca de Renato. «Sugiero que firme». Derrotado, Renato cogió el bolígrafo. Su firma, normalmente un trazo audaz y confiado, fue un garabato tembloroso y patético. Él había sido aniquilado. «Ahora», dijo el gerente, la voz dura, «usted tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias y desalojar las instalaciones. La seguridad lo acompañará». La caminata de la vergüenza por el lobby grandioso fue una tortura. Cada mirada de un huésped, cada rostro impasible de un empleado era un golpe físico. La reverencia se había transformado en desprecio. En la suite, sus ropas habían sido tiradas de cualquier manera dentro de la maleta por un mayordomo de rostro serio. 10 minutos después, Renato Albuquerque estaba fuera del Hotel Solares, en el mismo lugar donde había llegado, sintiéndose un dios menos de 48 horas antes. El valet que lo había recibido calurosamente ahora miraba a través de él. Su Land Rover, descubrió rápidamente, ya no estaba allí. Estaba registrada a nombre de Monique. Remolcada, presumió. Una fiera llovizna fina y fría comenzó a caer. Intentó llamar un Uber, pero la aplicación estaba vinculada a sus tarjetas canceladas. Se quedó allí, un hombre en un traje de diseñador, con un celular inútil y una cartera vacía. Mientras taxis y coches de lujo pasaban, él estaba aislado. Comenzó a caminar sin rumbo por la carretera oscura, la lluvia empapando su traje caro. No tenía a dónde ir. Su casa ya no era suya. Su oficina sería un campo minado de vergüenza. Sus amigos, él lo sabía, se pondrían del lado del poder, del dinero antiguo. Se pondrían del lado de Monique Duarte. La noticia no solo viajó, explotó. Antes de que él consiguiera un autobús de vuelta a São Paulo, la historia ya era el tema más comentado en las redes sociales. Alguien en el restaurante, un huésped con un celular y un olfato para el escándalo, había filmado la llegada de Monique. La imagen de ella, altiva y poderosa, y la de él, pálido y desmoronándose, se viralizó. La cabecera en los blogs de cotilleo era brutal y directa. Arquitecto de lujo es pillado con amante en hotel de su propia esposa. El lunes, la reunión de emergencia en el Consejo de Albuquerque Arquitectura fue una mera formalidad. La cláusula de moralidad, un detalle que él siempre había ignorado en los contratos, fue la guillotina que los separó de la empresa que llevaba su nombre. Fue apartado temporalmente, una cortesía para la prensa,
Pero todos sabían que era el final. Isabela desapareció, su número de teléfono desconectado, sus redes sociales borradas. Los amigos dejaron de devolver sus llamadas. Él era un paria, un leproso social. La caída fue vertiginosa. Sin acceso a sus cuentas, sin clientes y con la reputación hecha jirones, el glamour se evaporó. La cobertura en Jardim Europa fue sustituida por un apartamento alquilado en Santo André, un cubículo en el tercer piso de un edificio sin ascensor, con vistas a la parte trasera de una panadería. El olor a pan rancio y la gritería de los vecinos eran su nueva realidad. El hombre que definía el lujo en São Paulo ahora contaba monedas para el alquiler, lejos del brillo de Faria Lima, aterradoramente cerca de su propia y completa ruina. Mientras Renato se ahogaba en las arenas movedizas de su nueva realidad, Monique Duarte no solo resurgía, ella renacía, no de las cenizas, sino del hielo. El hielo de la indiferencia, de la subestimación, de los largos años en que su inteligencia y su fuerza fueron mantenidas en estado de animación suspendida. Asumir el mando oficial de la red Solares no fue una transición, fue una erupción. La mujer que durante 16 años organizó cenas impecables, ahora orquestaba una reestructuración multimillonaria con la misma precisión y un brillo en los ojos que nadie jamás había visto. Los años de observación silenciosa de ser la esposa de le habían dado una perspectiva única. Ella no veía solo hoteles, veía ecosistemas, veía el potencial humano detrás de los uniformes, veía los fallos que los hombres del consejo, cómodos en sus trajes caros y en su visión del mundo anticuada, jamás verían. Su primera gran iniciativa fue audaz. En una reunión de directorio rodeada por rostros escépticos, ella presentó el Proyecto Aurora. No era solo un plan de modernización, sino una filosofía. Propuso la creación de un programa pionero de capacitación y liderazgo exclusivamente para mujeres dentro de la red, desde camareras y recepcionistas hasta puestos de gerencia senior. Nuestra mayor riqueza no está en nuestros inmuebles, sino en las personas que los hacen funcionar, declaró ella, la voz tranquila, pero resonando con una convicción inquebrantable. Durante décadas, el talento femenino en este sector fue visto como mano de obra, no como liderazgo. Vamos a cambiar eso. El Solares no será solo un lugar para hospedarse, será un lugar para crecer. Hubo resistencia, murmullos sobre costes e idealismo. Pero Monique, con la ayuda de Arthur Nogueira y de una montaña de datos que ella misma compiló, demostró que invertir en su personal no era caridad, era la estrategia de negocios más inteligente que podían hacer. En pocos meses, la noticia se esparció y el Solares se convirtió en un faro de oportunidad, atrayendo a los mejores talentos y una ola de publicidad positiva que ningún dinero podría comprar. Mientras tanto, la vida personal de Monique también florecía. La cobertura en Jardim Europa, antes un showroom frío para el éxito de Renato, se transformó en un hogar. El silencio opresor fue sustituido por risas, por conversaciones que se extendían por la noche. Ella estaba presente para sus hijos de una forma que nunca antes, ayudando con los deberes, escuchando sobre sus miedos y sueños, descubriendo las personas increíbles que se estaban convirtiendo. Ella estaba reconectándose no solo con su imperio, sino con su propia alma. 6 meses después de aquella noche fatídica en la costa, la consagración pública llegó. Monique Duarte estaba en la portada de Forbes Brasil. La foto era icónica. Ella no estaba en una oficina o en una sala de reuniones,
sino de pie, descalza, en la arena de la playa privada del Hotel Solares, el mismo que fuera escenario de la humillación de Renato. El sol de la mañana la envolvía en una luz dorada, el mar al fondo y en su rostro una sonrisa serena, la sonrisa de una mujer que no conquistó el mundo, sino que se encontró en él. La cabecera era una coronación. Monique Duarte, el fénix del Solares. Cómo la heredera silenciosa transformó un imperio y a sí misma. En una noche fría de invierno en Santo André, Renato vio la revista en un puesto de periódicos. La imagen de Monique lo golpeó con la fuerza de una ola. Compró la revista con las pocas monedas que tenía y la leyó bajo la luz tenue de un poste. El artículo detallaba sus innovaciones, sus programas sociales, su visión de futuro. Había una pequeña sección sobre su vida personal. Tras un divorcio litigioso, decía el texto, Duarte se centró en sus hijos y en su trabajo, probando que los finales más difíciles pueden llevar a los reinicios más brillantes. Litigioso. La palabra era un cuchillo. Él no había sido borrado, había sido clasificado, etiquetado como el obstáculo que ella había superado. Él era el dragón que la princesa tuvo que matar para convertirse en reina. En esa misma noche, en su nuevo despacho en Salvador, un espacio amplio con vistas a la Bahía de Todos los Santos, Monique finalizaba los planos para un nuevo resort ecológico. Sus hijos dormían tranquilamente en el apartamento anexo. La ciudad brillaba afuera. Su celular sonó. Era un número desconocido. Ella atendió. La voz profesional. ¿Aló? Al otro lado. Un silencio, seguido por una respiración temblorosa. Monique, soy yo, Renato. El nombre que antes cargaba el peso de una vida entera, ahora sonaba distante, como el eco de una historia antigua. Ella permaneció en silencio, esperando. Yo vi la revista, balbuceó. La voz embargada, despojada de toda su antigua arrogancia. Tú lo conseguiste. Yo necesitaba decir que lo siento. No por la carrera, no por el dinero. Siento mucho por nunca haberte visto. Te miraba todos los días y yo era ciego. Por primera vez en mucho tiempo, Monique sintió algo más allá de la indiferencia. No era pena, sino una profunda y melancólica comprensión de la tragedia humana. Caminó hasta la inmensa ventana, mirando las luces de los barcos danzando en el agua oscura. La ceguera fue tuya, Renato, dijo ella, la voz suave, pero firme. Yo estaba allí todo el tiempo. Tú solo estabas demasiado ocupado, admirando tu propio reflejo para notar el paisaje. Él sollozó al otro lado de la línea, un sonido patético y roto. ¿Existe alguna posibilidad, algún día, de que me perdones? Monique cerró los ojos por un instante. Pensó en todo, en los años de soledad, en el dolor de la traición, en la fuerza que encontró en sí misma. El perdón, se dio cuenta, no era para él, era para ella. Era el último portón a ser desatrancado. Ya perdoné, Renato, dijo ella, y las palabras eran verdaderas. Perdoné al hombre que eras para que yo pudiera convertirme en la mujer que soy hoy. Pero perdonar no es olvidar. Y perdonar, definitivamente, no es volver atrás. Adiós, Renato. Ella colgó el teléfono antes de que él pudiera responder. Colgó no con rabia, sino con la serenidad de quien cierra la última página de un libro. La mujer que él ignoró era ahora la dueña del trono, sí. Pero la verdadera victoria no estaba en el imperio que ella comandaba. Estaba en la libertad de su propia alma. Y el hombre que la traicionó, el arquitecto de su propia caída,
finalmente le dio su mayor y más involuntario regalo: la oportunidad de construirse a sí misma, del cimiento al pináculo, en sus propios y magníficos términos. ¿Qué les pareció la caída espectacular de Renato? Dejen sus opiniones aquí en los comentarios. Compartan esta historia con alguien que adore una buena historia sobre giros impresionantes. Y lo más importante, si quieren más historias emocionantes como esta, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderse una novedad. Gracias.